Resumen de la Biblia del libro Amós, parte número 3. Visiones de juicio y promesa de restauración. Capítulos 7 al 9. Introducción. El profeta Amós, un hombre sencillo, pastor y cuidador de higos en la pequeña aldea de Tecoa, fue escogido por Dios para levantar una voz firme y clara en medio de la injusticia de su tiempo. En los capítulos finales de su libro, Amós recibe una serie de visiones cargadas de símbolos poderosos y profundamente significativos. Estas visiones no son simples imágenes poéticas, son mensajes directos de un Dios que observa con ojos justos las acciones de los hombres. Amós contempla el plomo que mide la rectitud, el canasto de fruta madura que anuncia el fin, y el derrumbe de templos altivos que representan la soberbia humana. Cada visión es un recordatorio de que la justicia divina no se puede evadir ni retrasar. Sin embargo, en medio de estas escenas de juicio, brilla también un rayo de esperanza. Amós no solo habla de destrucción y ruina, sino de un Dios que, aun en su severidad, permanece fiel a sus promesas. Un Dios que disciplina, pero que nunca abandona del todo a su pueblo. Un Dios que, después del quebranto, promete levantar nuevamente las ruinas y restaurar lo perdido. En estas visiones descubriremos un lenguaje profundo, el lenguaje de la justicia divina que denuncia el pecado con claridad, y al mismo tiempo, la voz de la misericordia que anuncia una restauración que trasciende toda adversidad. Primera visión, las langostas. Amós contempla una escena impactante, un enjambre de langostas que desciende sobre los campos de Israel. No dejan nada a su paso, devoran la hierba verde, los cultivos y todo sustento de vida. Esta visión no es solo una plaga natural, sino un símbolo profético de la devastación total que vendría como juicio divino sobre un pueblo que había endurecido su corazón. En medio de la angustia, Amós no permanece indiferente. Su corazón de profeta es también un corazón de intercesor. Con humildad y compasión clama al Señor. Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. La súplica revela tanto la fragilidad de Israel como la grandeza de la misericordia divina. El pueblo es pequeño, vulnerable, incapaz de levantarse por sí mismo. Pero la oración sincera abre camino a la esperanza. Y Dios, en su bondad, escucha. El juicio anunciado se detiene. La plaga no llega a consumarse. La visión se convierte en un recordatorio poderoso, aunque la justicia de Dios es real y firme, también lo es su compasión cuando alguien intercede con un corazón quebrantado. Este pasaje nos enseña que la oración puede cambiar la historia. Que aún en medio del anuncio de juicio, la intercesión de un justo puede abrir espacio para la misericordia. Y que, por encima de todo, Dios se deleita en perdonar y levantar a su pueblo cuando reconoce su necesidad y clama a Él. Segunda visión, el fuego. El profeta contempla un fuego devorador que no solo abraza los campos y los montes, sino que se extiende con una fuerza incontenible hasta los cimientos de la tierra. Este fuego simboliza la intensidad del juicio divino, una purificación que amenaza con consumirlo todo. En medio de esta visión aterradora, Amós, movido por la compasión y el dolor por su pueblo, levanta su voz en súplica. Señor Jehová, cesa ahora, te ruego, ¿cómo subsistirá Jacob, si es tan pequeño? El corazón del profeta refleja la intercesión de aquel que, aun frente a la justicia implacable, apela a la misericordia infinita de Dios. Y una vez más, la voz del Señor responde. Jehová se arrepintió también de esto, no será, dijo Jehová. Así, la escena revela un contraste profundo, el fuego que amenaza con destruirlo todo, y la compasión divina que escucha la intercesión sincera. Amós se convierte en puente entre el juicio y la misericordia, mostrando que la oración ferviente puede detener la ira y abrir paso a la gracia. El mensaje es claro, aunque el pecado atrae las llamas del juicio, la súplica del justo y la misericordia de Dios pueden cambiar la historia. Tercera visión, la plomada. Amós contempla una visión singular. Dios está de pie junto a un muro construido con plomada, sosteniendo en su mano esta herramienta de medida. La plomada representa la rectitud, la exactitud y el estándar inmutable de la justicia divina. El Señor no mide según criterios humanos, que cambian con el tiempo o se corrompen con intereses. Su medida es perfecta, y al compararse con ella, el pecado del pueblo se hace evidente. Lo que no está alineado con la justicia de Dios no puede permanecer en pie. Con firmeza,
El Señor declara que ya no pasará por alto la iniquidad. Los lugares altos de idolatría, donde el pueblo buscaba a dioses falsos, serán arrasados. Los altares de sacrificio injusto caerán. Y aún la casa de Jeroboam, símbolo del poder humano levantado en orgullo y desobediencia, será derribada. La visión de la plomada es una advertencia contundente. Dios mide a su pueblo no por apariencia externa, sino por la verdad de su corazón y la obediencia a su palabra. La justicia divina no se puede manipular ni corromper. Lo que está torcido será revelado y juzgado. Este mensaje nos recuerda que el Señor no se complace en el juicio, pero lo ejecuta porque es justo. Su deseo es que el pueblo se alinee a su estándar, que busque la verdad y abandone la idolatría. La plomada de Dios sigue marcando el camino recto, invitándonos a examinar nuestra vida y a corregir lo que se ha desviado. Reflexión final. El Dios de justicia levanta su plomada hoy también. ¿Estamos construyendo sobre fundamentos rectos, o nuestras obras se inclinan hacia la iniquidad? El mensaje de Amós nos desafía a ajustar nuestra vida a la medida de Dios, porque solo en su rectitud encontramos seguridad y esperanza. Cuarta visión, el canastillo de fruta de verano. Amós contempla un canastillo de fruta madura, lleno de colores y dulzura. A primera vista parece algo agradable, pero en su madurez hay un mensaje oculto. El Señor le revela: ha llegado el fin sobre mi pueblo Israel. Así como la fruta está lista para ser consumida porque ya ha alcanzado su punto, también el juicio sobre Israel ha llegado a su plenitud. No hay marcha atrás. El tiempo de advertencia se agota y el tiempo de cosecha del juicio está por cumplirse. Las canciones de alegría pronto se tornarán en lamentos. La risa y el bullicio de las fiestas serán reemplazados por el silencio de la pérdida y el dolor. Las casas se llenarán de duelo, y en cada esquina se escuchará el clamor de los que lloran. Pero el juicio no será solo físico, habrá una hambre diferente en la tierra. No de pan, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El pueblo, que despreció la voz del Señor cuando fue hablada, ahora la buscará con desesperación. Irán de mar a mar, del norte al oriente, tratando de hallar una palabra de consuelo, pero no la encontrarán. Los jóvenes y las doncellas, que antes se gozaban en su fuerza y vitalidad, desfallecerán de sed espiritual. Aquellos que juraron por ídolos falsos quedarán avergonzados. El juicio de Dios será completo, porque rechazaron al único que podía darles vida. El canastillo de fruta madura es, entonces, una imagen del tiempo cumplido. Israel llegó a su madurez, pero no en obediencia ni en justicia, sino en pecado y rebelión. Y así como el fruto no puede volver a ser verde, tampoco el pueblo puede retroceder en el tiempo. El juicio está a la puerta. Quinta visión, el Señor junto al altar. En la última visión, Amós contempla al Señor de pie junto al altar. No se trata del altar verdadero, el levantado para la gloria de Dios en Jerusalén, sino de los altares falsos, símbolos de la idolatría y de la corrupción espiritual del pueblo. Con voz firme y llena de autoridad, el Señor ordena: herid los capiteles, y estremezcanse los umbrales, y cortadlos en la cabeza de todos. La orden divina es clara: nada quedará en pie de los templos construidos para ídolos. Pues han usurpado el lugar que solo pertenece al Dios verdadero. El juicio será total y definitivo. Las columnas que sostienen la arrogancia del hombre se quebrarán. Los muros de la falsa religión caerán. Y las multitudes que se refugiaban en ritos vacíos serán alcanzadas por la justicia del Altísimo. Amós describe un panorama sin escapatoria. Los que intenten huir serán alcanzados. Los que se escondan en lo profundo de la tierra, serán descubiertos. Los que busquen refugio en lo alto del cielo, allí también llegará la mano de Dios. Ni el mar, ni las montañas, ni los palacios ofrecerán protección alguna. Es una advertencia solemne. No existe lugar donde esconderse de la presencia de aquel que todo lo ve. El Señor, que formó los montes y crea el viento. Que revela al hombre sus pensamientos más íntimos. Será quien ejecute juicio contra la idolatría y la injusticia. Pero en medio de este mensaje severo, se vislumbra una verdad eterna. Dios no comparte su gloria con nadie. Su santidad no puede ser mezclada con la corrupción de los ídolos. Y su justicia nunca será burlada. El altar falso será destruido.
para que el verdadero culto pueda ser restaurado. La visión de Amós no es solo un anuncio de juicio, sino también un recordatorio de que el único fundamento seguro es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Conclusión: promesa de restauración. El mensaje de Amós, aunque cargado de juicio y advertencia, no termina con la ruina ni con el silencio del dolor. Dios, fiel a su pacto eterno, abre un horizonte de esperanza gloriosa. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo caído, símbolo de un reino quebrantado y de un pueblo dividido, será restaurado por la mano del Señor. Lo que estaba destruido será reconstruido, lo que parecía perdido será recuperado, y lo que fue humillado será exaltado. La restauración vendrá. El juicio no será la última palabra, porque la fidelidad de Dios es más grande que el pecado del hombre. El Señor promete abundancia, prosperidad y paz. La tierra dará sus frutos sin escasez, los montes destilarán vino nuevo, y el gozo correrá como un río imparable en medio de su pueblo. El pueblo, antes esparcido y afligido, será plantado de nuevo en su tierra. Habitarán seguros, bajo la protección del Dios eterno, y nadie los arrancará jamás. El que juzga con justicia es el mismo que restaura con misericordia. Así, el libro de Amós nos enseña una verdad que trasciende los siglos. Aunque Dios es justo y no tolera la maldad, su propósito final no es la destrucción, sino la redención. Él disciplina para salvar, sacude para despertar, y juzga para restaurar a los que vuelven a Él de corazón. El mensaje de Amós es un llamado a la justicia, a vivir en integridad y compasión. Pero también una invitación a confiar en las promesas de un Dios que transforma el dolor en esperanza, la ruina en bendición eterna, y el juicio en un nuevo amanecer de vida abundante.